Buenas tardes a todas y todos, estudiantes, colegas, educadores e investigadores. Es un honor darles la bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y dialogar con Pedro Luis Figueroa, un referente en el campo educativo y un pensador comprometido con los desafíos de nuestro tiempo. Pedro no solo escribe desde la teoría, su trayectoria combina la investigación académica con la práctica en contextos reales. Se ha desempeñado como formador, como asesor y divulgador, construyendo puentes entre la innovación tecnológica y la pedagogía. Su sensibilidad frente a los cambios sociales y culturales, sumada a su pasión por la enseñanza, lo convierte en una voz lúcida y necesaria para interpretar lo que está ocurriendo en la educación contemporánea. Quiero destacar además el espíritu con el que Pedro trabaja, una mirada cálida, humana y crítica. Con todos nosotros, Pedro Luis Figueroa y su libro titulado Nos cambiaron las preguntas, aportes para repensar la educación en tiempos de inteligencia artificial. Pedro nos propone en su libro comprender cómo usar las tecnologías, pero para potenciar lo humano, lo creativo y lo ético. No se trata de caer en el entusiasmo ingenuo por las tecnologías, ni tampoco de temerles. Su propuesta es profundamente empática con docentes y también con estudiantes, reconociendo sus dudas, sus tensiones y también sus enormes posibilidades en este nuevo escenario. Vamos a hacer un breve recorrido por tu trayectoria académica. Pedro es maestrando en procesos educativos mediados por tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista docente de nivel superior en educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, profesor universitario por la Universidad Nacional de San Martín, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado universitario en Gestión Educativa, Universidad Tecnológica Nacional, diplomado en Conducción Educativa con Mediación Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional, diplomado en Habilidades Digitales e Inteligencia Artificial orientada a docentes, Universidad Nacional de 3 de Febrero, experto universitario en Tecnologías de la Comunicación 2.0 de la Universidad Tecnológica Nacional y certificado en Docencia Virtual de la Universidad Benito Juárez de México. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, la posibilidad de estar en este espacio, de poder compartir esta instancia en el Congreso. Y gracias, Analia, también por la predisposición. Un gusto desde lo profesional y desde lo humano compartir nuevamente un espacio dentro de UPC y poder reflexionar y pensar junto a todos y todas sobre esta temática que nos interpela, y desde esa interpelación también surge esta propuesta y esta publicación. Así que muchísimas gracias, un gran gusto. Gracias, Pedro, un gusto para nosotros también compartir con vos y para mí particularmente, que hemos trabajado juntos, y bueno, es un honor y un placer. Muchas gracias. Bueno, Pedro, comenzamos con el libro. Bueno, para comenzar, contanos un poquito quién sos en el ámbito educativo, cómo fue el camino que te llevó hasta acá y qué momentos de tu trayectoria profesional considerás que fueron decisivos para despertar tu interés en esta relación entre tecnología, educación e inteligencia artificial. Bueno, sin duda que cuando uno piensa en una publicación, en un libro, en bajar algunas ideas, la historia de cada uno se pone en juego inevitablemente, y ahí agregaría un elemento más a lo que nombrabas, que es la comunicación, ¿no? Mi profesión de base viene desde la comunicación y entendiéndola no desde lo informacional duro o el dato, sino desde el vínculo, desde el encuentro. Y si hay algo que interpela las tecnologías y particularmente la inteligencia artificial, es esto vincular, es cómo encontrarnos, es más allá del instrumento, más allá de la herramienta. Así que desde ese lugar tiene mucho que ver con esta formación que combino desde hace unos 20 años, comunicación, educación, nuevas tecnologías, y en ese punto también juega un rol central las aulas, estos espacios, la interacción con los estudiantes de distintos niveles y modalidades y demás, porque ahí es donde termina de fundamentarse mucho de lo que uno puede pensar, o son disparadores de lo que uno va pensando, ¿no? Así que desde ese recorrido es que surgen estas experiencias.
Y particularmente el libro también surge de la experimentación constante, ¿no? De la historia reciente que habla de esta inteligencia artificial desarrollada desde la década del 50, pero que masivamente se pone en juego a fines del 2022. Y cuando aparece, para muchos fue, esto que uno estudiaba o veía en algún otro ámbito, ahora puedo experimentarlo. Entonces ahí fue un proceso de formación, de reflexión, de aportes, y desde ahí también pensar cada uno de los artículos o de los ámbitos que conforman el libro, fue una forma también de ir autoformándome en esa experiencia y en esa propuesta, y desde ahí abordar diferentes temáticas. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo surgió la idea y el tema del libro? Bueno, ahí también, en los últimos años, y uno se da cuenta cuando empieza a sistematizar un poco las ideas, había una frase que se me cruzaba seguido y que la había empezado a usar casi inconscientemente, que se le atribuye a Mario Benedetti, la frase que dice, muchos dicen que no es de Mario Benedetti, da una mirada más poética, que dice, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y esa frase me pareció siempre muy, muy interesante, porque habla de que cuando uno cree que está en la seguridad de, por fin llegué a este lugar y esto es así, y en educación necesitamos esa seguridad de decir, por fin ahora ya sé lo que tengo que hacer y cómo es el contexto que me voy a encontrar, nos cambian las referencias y nos cambian las preguntas y nos cambia el contexto. Entonces, cuando pensaba un poco el libro, la propuesta, bueno, venía desde ese lado. Nos cambiaron las preguntas, nos cambiaron lo que nos interpela de base, ¿no? No es solo qué herramienta usar, sino que nos interpela desde las estructuras propias, y desde ahí surge el libro, de ver que hay algunas cuestiones a nivel educativo que ya no funcionan, que ya están descontextualizadas, que necesitan reflexión y que no dependen en primera medida de la inteligencia artificial. Hablo de la evaluación de los sistemas educativos, de los tiempos, de los espacios, de la educación a distancia, de las tecnologías, de las reflexiones, del rol docente y el rol estudiante. Entonces, la inteligencia artificial, considero, y esta es un poco la idea del libro, es un espejo en el que nos podemos mirar, pero para repensar cuestiones internas de la educación y después ver qué hacemos con esa inteligencia artificial, ¿no? Porque, para definirla brevemente, es una tecnología que intenta hacer lo mismo que hacemos los humanos. Entonces, si ahora ya hay algo que reflexiona, piensa, resume, sintetiza, vincula, reflexiona, ¿qué nos queda en educación? Bueno, y de ahí parten un poco de las preguntas también. Un repensar de la tarea docente, ¿no? También, y de la función. Planteas en el libro que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un cambio de paradigma, un poco ya lo mencionaste recién. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales riesgos y las mayores oportunidades que trae para la educación? Ahí hay mucha discusión de contexto inclusive, ¿no? Actualmente. Los riesgos tienen que ver con dos ámbitos que nos involucran también en la educación. Por un lado, los riesgos propios de esta tecnología, que es la cuestión de los sesgos, de la privacidad. Usar la IA trae consecuencias a nivel medioambiental muy fuertes. Cada vez que le pedimos algo a ChatGPT, es como talar árboles o tirar agua. Bueno, hay una consecuencia, porque necesita mucha energía para funcionar y necesita mucha agua para enfriar los mega servidores que utiliza. Entonces, a nivel medioambiental hay una discusión que no estamos dando. Son riesgos propios de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero también trae aparejado otros riesgos quizás para la educación, y uno de esos tiene que ver con, considero que en educación todavía estamos simplificando el fenómeno. Estamos viendo que lo estamos anecdotizando. Qué bonita herramienta, qué interesante, qué sorpresiva, pero como una moda, pero no estamos viendo que el entorno va cambiando también, ¿no? Entonces, sigue todavía esta pregunta de, bueno, ¿qué herramienta uso? Capaz que esa tiene que ser la última pregunta, no la primera, después de entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, que es una lógica nueva, una dinámica, una manera de hacer el mundo totalmente distinto. Entonces, ese riesgo hay que traspasarlo sin duda en educación.
Y el otro riesgo, quizás a nivel general también de educación, es pensar que esto ya va a pasar, que va a ser una moda y que el día de mañana vamos a seguir igual como estamos, ¿no? Podemos discutir muchísimo si estamos o no de acuerdo con la IA, pero hay una evidencia de que eso está y está ahí presente. Y las potencialidades, para mí, como recurso y como oportunidad, tiene que ver con apropiarnos de la tecnología. No con que nos dé lo que la tecnología quiera darnos, sino que nosotros podamos utilizar nuestros propios recursos basados en inteligencia artificial para generar nuestros materiales, nuestros recorridos, nuestras propuestas. Y eso también nos cambia un poco el rol docente. Pensemos, por ejemplo, si yo construyera un chatbot propio, que hoy es técnicamente muy sencillo, como docente, un asistente 24/7 de mi materia, bueno, mi rol docente tiene que cambiar, ya no es el mismo. No porque me reemplace el chatbot, sino porque ahora tengo un complemento que potencia mi tarea, ¿no? Y ahí también hay un lindo desafío para repensarnos como docentes y en eso repensar a los estudiantes en el rol con la tecnología también. Muy bien. Me quedé pensando en los riesgos. No tan enunciados. Sí, no tan enunciados, ¿no? Claro, Sí, claramente. Y muy importante poder debatirlo, ¿no? Y que se generen espacios de debate en torno a eso. Bueno, transmito una pregunta de un miembro del equipo, porque bueno, todos leímos el libro en equipo. Y creo que un poco ya lo respondiste recién, porque dijiste que tiene que ser la última pregunta, pero bueno, nobleza obliga, la voy a hacer. Para un docente que no ha utilizado nunca la inteligencia artificial en su práctica y que no tiene conocimientos previos, y luego de haberte escuchado o de haber leído tu libro a partir de hoy, quiere comenzar a implementar, ¿por dónde le recomendás que puede comenzar? Considerando que ha crecido ampliamente también el mercado en términos de inteligencia artificial. Es difícil siempre dar como orientaciones generalizadas, ¿no? Pero mi primera sugerencia siempre es experimentar hasta casi el cansancio, digamos. Probar con distintas variables, sabiendo lo conversacional y sabiendo que no tiene límites, que uno puede interactuar permanentemente. Y en ese punto, que también tiene que ver con los riesgos, es trascender la mirada que hay como sinónimo de la IA de una sola herramienta, que es ChatGPT, ¿no? ChatGPT apareció y fue la primera que se puso a disposición de todos y es muy interesante, es muy potente, tiene sus riesgos y demás, pero no es la única, ni cerca de ser la única. Hay un montón de otras herramientas, similares o no, que permiten potenciar muchas de las tareas. Entonces, la segunda recomendación sería probar variedad de herramientas y de recursos para analizar los resultados que la IA nos brinda desde nuestra interacción. Y ahí es donde uno se va apropiando también de esta tecnología. Y cuando ve que ChatGPT me da una respuesta, pero Gemini me da otra y Copilot me da otra a la misma orden, al mismo prompt, uno también tiene la reflexión de, entonces esto no es blanco o negro. Acá hay algo que está detrás que me está dando resultados diferentes, que seguramente no es una persona, pero hay alguien que está intentando actuar similar a esto y por eso me da respuestas distintas. Entonces, romper prejuicios, romper miedos, romper idealizaciones que pueda haber sobre la inteligencia artificial, para después recién pensar cómo lo uso en mi materia, cómo lo uso con mis estudiantes, cómo lo uso en mi práctica diaria, cómo lo uso como asistente del docente. Y como paso complementario, que esto es muy interesante, sentarme con mis estudiantes y preguntarles qué hacen hoy con la inteligencia artificial. Y ahí el encuentro es muy bueno, porque primero que desclandestinizamos la IA. Porque hoy si preguntamos a los que la usan o no, muchos empezamos a hacer así. De hecho, ya charlaremos, pero el libro está realizado con la asistencia de inteligencia artificial. Y más de un colega me ha dicho, entonces no lo hiciste vos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como ese límite o ese uso personalizado de la IA como para pensarlo. Pero cuando le preguntamos a los estudiantes,
también rompemos idealizaciones, ¿no? Y más de uno dice, no, yo lo uso para esto, para aquello. Con los jóvenes nos encontramos mucho que lo están usando, jóvenes y no tanto, como asistente terapéutico, como acompañamiento, como aliado, como a quien le puedo contar un montón de cosas y me va a devolver un consejo, pero no me va a prejuzgar. Bueno, hay todo un campo muy interesante para explorarlo que parte de ponerlo sobre la mesa. Es decir, esto existe y esto es así. Tal cual, de hecho hay aplicaciones de inteligencia artificial que son apoyo terapéutico, ¿no? Y bueno, ¿y hasta dónde puede llegar a influir en la vida de una persona la respuesta que le brinda esa inteligencia artificial? En un escenario de tanta velocidad tecnológica, ¿cómo puede un docente o una institución educativa prepararse sin quedar atrapados en la moda o en el temor? Un poco ya lo venís comentando, ¿no? Bueno, ahí retomo el punto de partida anterior, que es buscar consensos, buscar acuerdos, buscar puntos de partida en común, y a nivel institucional es muy probable que lo que ocurra sea que no todos institucionalmente tengamos los mismos lineamientos, las mismas formas de ver, inclusive pensando en una universidad, quizás una facultad lo orienta de una forma, otra de otra y otra de otra, porque es una tecnología que se adapta a los contextos, pero que también puede ofrecer a cada contexto cuestiones particulares o personalizadas. Y conversar sobre los riesgos también es muy interesante, ¿no? Pero los riesgos, y en esto el libro como apunta, insiste bastante, evitando que el riesgo único que se converse sea el plagio o la evaluación, ¿no? Estamos muy centrados en la copia y no sirve porque sirve para copiar. Y es una mirada, en cierta manera, algo limitada porque mi respuesta es, si permite la copia o la entrega de una evaluación hecha en 2 minutos, quizás hay que repensar la evaluación. No cuestionar a aquel que la entrega, porque ahí viene el cambio de paradigma, ¿no? Francesco Tonucci, que en el Congreso estuvo muy nombrado en varios momentos, que es un pedagogo con una mirada muy interesante sobre la infancia. Él decía en la pandemia, si todo cambió, ¿por qué la escuela sigue igual? ¿No? Y se aplica a este contexto. Si todo va cambiando, ¿por qué la educación tiene que seguir con esquemas similares que ya no dan respuesta a ese contexto, ¿no? Y ahí viene autocríticas y sinceridades institucionales muy fuertes, muy estructurales, que hay que ver hasta dónde nos animamos a darla y a repensarlo desde ahí, ¿no? Pero me parece que ese es el punto de partida. No necesariamente el punto de partida es un curso de IA, digamos, sino que vendrá después, porque necesitamos fundamentos sólidos y nuevos para repensarnos como educación en este contexto. También las competencias, ¿no? Entonces, vos hablabas de, bueno, hay que cambiar el instrumento de evaluación, entonces también las competencias que vamos generando en los estudiantes tienen que ser otras, necesariamente. Hablemos un poquito de inclusión, sobre todo que estamos acá en la Facultad de Educación y Salud. ¿Cómo podemos garantizar que la tecnología y la inteligencia artificial no profundicen desigualdades, ¿no? Sino que contribuyan más bien a una educación más equitativa, más accesible para todos? Es toda una temática, y vuelvo a la misma idea de antes, ¿no? Que es un desafío pre-inteligencia artificial. En todo caso, la inteligencia artificial lo pone sobre la mesa de manera mucho más evidente y con el riesgo sumado que puede construir nuevas desigualdades. A nivel laboral, una desigualdad que se está poniendo en evidencia inclusive ahora, a 2 o 3 años de haberse lanzado ChatGPT, es quienes utilizan la IA para su desempeño profesional potenciándolo y quienes no. Y ahí se genera una brecha inevitablemente, porque hoy por hoy el valor agregado, y pienso en profesiones fuera de la docencia, un programador hoy necesita tener un valor agregado como profesional, porque si no yo utilizo un chat y programo una página, un software o lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que yo como profesional le doy a eso? Y eso va a generar inevitablemente algunas brechas. O sea, y la educación tiene un rol central para fortalecerlas y para que no ocurran, ¿no?
La IA no va a ser ni culpable ni solucionadora de los problemas de desigualdad o de falta de inclusión que podamos llegar a tener. Eso sigue siendo una tarea propia de la educación, de las instituciones, de los docentes, de los seres humanos, porque ahí hay otro riesgo, ¿no? Que como educación le tiremos todos los problemas históricos de la educación a la IA y la sentemos en el banquillo del acusado y le digamos, culpa tuya pasa esto. Y capaz que lo pone en evidencia, ¿no? Desde ahí. Esto no significa idealizar la IA y decir que no tiene riesgos, de hecho ya lo hemos hablado, pero sí darle a cada cuestión su lugar para después poder abordarla y poder vincularnos desde ahí. Pensando particularmente en las instituciones o en las universidades, una cuestión de fortaleza, pero a la vez de igualdad, sería pensar a las universidades como un centro de producción de conocimiento potenciado por inteligencia artificial, ¿no? Y de producción de materiales y de recursos. Hay ejemplos de vacunas que se han desarrollado analizando datos con la IA y que no hubiera sido posible por el razonamiento humano. Entonces ahí, bueno, pone en juego una ventaja, ¿no? Pero sin duda que es un gran desafío que tiene que ver con lo tecnológico, la inclusión, pero también con lo social y con qué respuesta nosotros le damos a todo este fenómeno. Bueno, vamos a una parte que me compete directamente. Esta es una pregunta muy personal que te voy a hacer. Con Pedro, para quienes no saben, compartimos el año pasado mucho trabajo. Pedro era el responsable tecnopedagógico del área de educación a distancia e innovación pedagógica de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, este año por razones laborales, pero de crecimiento laboral, por supuesto, de asumir el rol de director de la sede regional Río Tercero, bueno, nos abandonó claramente, nos abandonó. Todavía duele, pero bueno, nos dejó. Sí, no, él lo sabe. Entonces, desde ese lugar quiero consultarte esto, porque los dos, desde el rol que nos tocó ocupar como compañeros de trabajo y en defensa siempre de la educación a distancia como un formato que llega a todos, que permite o posibilita que muchos más puedan acceder a la educación, ambos consideramos que en los entornos virtuales de aprendizaje se crean comunidades sólidas y que también se dan muchas experiencias valiosas de conocimiento. Desde mi rol en la coordinación de educación a distancia, te consulto. ¿Cómo puede enriquecer o tensionar estas dinámicas la irrupción de la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿qué nuevas formas de innovación pedagógica imaginas que podrían surgir a partir de esa interacción entre la virtualidad y la inteligencia artificial? Bien, primero aclarar que fue una experiencia sumamente enriquecedora, ¿no? Y la verdad que fue mi puerta de entrada al UPC también en el área de educación a distancia, en la Secretaría Académica de Posgrado, así que desde ahí es muy valioso y estar compartiendo este diálogo también tiene que ver con ese vínculo y esa experiencia también. Sí, y a todo el equipo también que colabora desde ahí. Y ahí también haber visto, bueno, esta opción por una mirada y es muy interesante, que no es solo un término, de innovación pedagógica, ¿no? Que no es solamente construir algún recurso tecnológico, sino que ver cómo lo podemos llegar a utilizar y cómo podemos potenciar desde ahí la enseñanza y el aprendizaje. La IA tiene un lugar central en esas posibilidades, desde esto que veníamos conversando y de todas estas premisas que tienen que estar, porque la IA permite, contrario a lo que se puede llegar a pensar, en una propuesta de educación a distancia y con cuestiones asincrónicas y sincrónicas y con la lejanía, permite construir cercanía desde instrumentos que se puedan pensar como asistentes o como que acompañan y guían el proceso de los estudiantes. Pienso inclusive en propuestas de posgrado que puedan estar ahí presentes, pero con una presencia que complemente y que sea coherente con la del docente, no que dé clases la IA, sino que ayude a un seguimiento
individualizado y personalizado, y ahí entran los datos. Y a distancia es muy interesante porque las propuestas a distancia generamos muchos datos en las aulas virtuales, en las videollamadas, en los momentos de conexión, y datos que pasan como muy anecdóticos. Si uno con una simple acción va cargando todos esos datos así en borrador o a lo bruto, si se quiere, va construyendo a partir de la IA un panorama o una forma de ser de estudiante de cada uno, de manera personalizada. Entonces también ayuda a poder analizar las trayectorias de los estudiantes en modalidad a distancia, más allá del seguimiento. Ayuda, y acá tengo experiencias propias muy interesantes, ayuda, por ejemplo, cuando uno piensa en educación a distancia, uno abre un foro. Y cuando uno abre un foro dice, bueno, tenemos 60 estudiantes. Y no me leo los 60 aportes como docente de los estudiantes porque o son muy complejos y mucho menos ellos. Ahora, la IA puede ser un asistente que me permite ir resumiendo, ir repensando, ir proyectando nuevas preguntas, ir disparando otros aportes y de nuevo, guiado por uno. El proceso no es inteligencia artificial, encárgate, ya vuelvo, me voy a tomar un mate y vuelvo, sino que al contrario, es sentarme, darle la orden, darle el contexto, decirle lo que yo quiero, guiarlo. Y lo mismo con las evaluaciones, por ejemplo. Permite correcciones personalizadas a partir del análisis de datos y a partir de lo que uno va haciendo la devolución. Entonces me parece que en la educación a distancia particularmente hay un campo para explorar inmenso, 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 inmenso. Y de hecho las empresas tecnológicas están mirando la educación a distancia en el nivel superior. Están pensando herramientas exclusivamente para esos ámbitos. Un ejemplo es Notebook LM, por ejemplo, que es una herramienta muy potente para procesar datos y está pensada directamente para la universidad, ¿no? Así que ahí me parece que hay un campo muy valioso para implementar la IA desde lo que venimos hablando. Me quedé pensando, ¿no?, en el seguimiento a la trayectoria y poder acompañar desde una manera mucho más cercana. Y estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de toda la discusión que también genera el estar cerca del estudiante. Me parece que es sumamente valioso ese aporte. También me quedo con el chatbot, que, bueno, el que hicimos el año pasado junto a Pedro, que la Universidad Provincial tiene un chatbot exclusivo para docentes que está alimentado exclusivamente con toda la normativa, con el CIED de la universidad, donde los profes pueden consultar cómo cambiar a lo mejor una actividad que estaba pensada para un encuentro presencial, en un encuentro asincrónico y demás. Entonces, qué interesante poder sumar, ¿no?, estas herramientas también para acompañar más incluso, como decimos, a los profes, no solamente a los estudiantes, ¿no?, con una asistencia mucho más inmediata, 24/7. Bueno, hablemos un poquito del libro, cómo se construyó el libro, que también tiene toda una cuestión muy, muy específica. Vos lo realizaste asistido por un conjunto amplio de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendizaje te dejó ese proceso? Bueno, es muy interesante y aparte, en primer lugar, surgió de ir elaborando artículos en los que yo tenía esta doble mirada, ¿no? De ir pensando la inteligencia artificial aplicada a la educación, pero a la vez de ver, a la vez ir viendo qué rol iba teniendo la IA en la asistencia de esa escritura. Entonces, lo que sí no hice, lo descarté de entrada, lo probé, pero lo descarté, es decirle a la IA, escribí un artículo sobre, ¿no? Porque no funcionaba, porque no era mi forma, porque no era lo que yo quería decir, porque... Entonces eso descartado, ¿no? ¿Es posible? Sí. El enorme riesgo es que no tenga que ver con lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces lo que hice fue crear con este complemento de diferentes herramientas, crear como una especie de ecosistema de asistente de IA en el que con una herramienta buscaba la información o las fuentes bibliográficas, que son buscadores potenciados por IA, que no es ChatGPT, por ejemplo, Perplexity o Consensus, que son buscadores académicos. Desde ahí buscar la bibliografía o las ideas o los aportes. Después con otras herramientas, como crear entrenarla con mi propio estilo de redacción. Entonces eso fue súper interesante porque me tuve que sentar a pensar cuál era mi estilo de redacción.
¿no? Claro, ¿cómo redacto? Uno redacta naturalmente. Entonces tuve que pensar y uno se da cuenta, y ahí también usé la IA para analizarme en algún punto, pero que uno tiene oraciones condicionadas o que uno utiliza de determinada manera el lenguaje y la puntuación. Y entonces fue entrenar o decirle a la IA, a algunas herramientas de IA, cómo uno redacta, ¿no? Para que lo que armara, sea una línea o sea 3 párrafos, tuviera que ver con lo que yo, de la forma en la que yo lo digo, ¿no? Y después, otra cuestión interesante fue cada producción que iba haciendo, le iba armando, y acá sí usaba ChatGPT, que permite la herramienta de proyectos. Entonces, iba buscando que el artículo anterior dialogara con el que sigue. Entonces, retomar ideas. Entonces, yo mismo me iba construyendo mi propia base de datos, digamos, de referencia, porque el riesgo era que dijera siempre lo mismo en todos los artículos, ¿no? Entonces, bueno, hablara de lo que hablara. Después, otro aporte fue con Notebook LM. Notebook LM es una herramienta fabulosa que recomiendo muchísimo porque uno le carga fuentes de información hasta 50, sea lo que sea, videos, audios, textos y demás. No genera el artículo o el texto, no tiene esa función de redacción, sino de analizar esas fuentes. Entonces subía, por ejemplo, artículos anteriores a ChatGPT y artículos posteriores a ChatGPT sobre determinada temática, evaluación, por ejemplo, y les decía, bueno, ¿qué tienen en común, pero qué dicen de diferente estos artículos? Y esas ideas las tomaba para redactar algún artículo en el que yo lo tenía, ¿no? Entonces, toda esa interacción fue muy interesante porque termina construyendo una forma de escribir diferente a la tradicional, si uno quiere, ¿no? Pero que en mi caso yo puedo asegurar que es mi redacción, asistida, potenciada en muchos de estos casos por estas herramientas, y también facilita la producción, ¿no? Porque les da cierta coherencia y cierta cuestión de producción. Los artículos del libro es el compilado de 1 año y medio aproximadamente de redacción y de elaboración de estos artículos, que, como digo, en la diaria a mí me servían para ir pensándome en el uso de la IA en educación y después para las formaciones, las capacitaciones y todo lo que uno iba aportando, porque esa es la otra parte, está en construcción, no hay nada hecho, ¿no? Desde ahí. Así que bueno, el libro surge de ahí y pone en evidencia, y de hecho al principio, una de las primeras páginas muestra las herramientas que se utilizaron y lo que ahí se hizo del recurso, ¿no? Como ponerlo ahí a consideración del resto también. Así es. Y hablando de las primeras páginas, hay 3 prólogos escritos por chatbot de inteligencia artificial generativa. ¿Cuál fue la intención que tuviste para incluirlos? Y comentanos cuáles fueron las herramientas que utilizaste en cada caso. Bueno, eso también fue muy interesante porque eso fue el final. Ya estaba listo y me faltaba, podemos coincidir o no, digamos, ¿no? En esto, pero me faltaba la presencia de la IA, digamos, propia, sin darle la visión humana, pero sí para ver en cierta manera qué decía ante eso que se había generado, ¿no? Entonces, básicamente fue, con las mismas herramientas que lo había redactado, poner el libro a consideración, usar 3 herramientas distintas. Una es ChatGPT, la otra es Gemini y la otra es Claude. Y darles el texto y decirle, sos un autor especialista en educación y en nuevas tecnologías, a las 3 el mismo prompt, la misma orden, escribí un prólogo y así, como muy abierto, de este libro. Entonces es muy interesante porque cada herramienta dice cosas diferentes. Es más, le pedí que al final del prólogo escribiera un párrafo, un último párrafo en el que explique cuál era la intención del prólogo. Entonces las 3 ya cuentan intenciones distintas, ¿no? de ese prólogo y lo plantean totalmente distinto. Y es muy interesante, ¿no? Porque a su vez esos prólogos pasan a formar parte de un nuevo material de información y de construcción de conocimiento
y contextualizado al material que tiene el libro, ¿no? Así que me pareció interesante, y aparte uno se ahorra un prologuista en el libro en algún punto, de paso a paso. Pero bueno, esa fue la intención ahí, y me parece que resulta un aporte interesante. Sí, es muy interesante. De hecho, los dos primeros, justo te iba a preguntar, y bueno, ya te anticipaste y nos contaste, te iba a preguntar, disculpa, ¿cuál era la orden que le habías dado? Porque veía que los dos primeros tienen una estructura similar en cuanto, si bien dicen cosas diferentes, pero tienen una estructura similar en la parte que hablan primero del libro, de lo que trata, después hablan del autor, después cierran con una reflexión, y la tercera fue completamente diferente, ¿no? La tercera herramienta estructuró incluso diferente. Entonces digo, bueno, le habrá dado una orden distinta. Bueno, no, las tres iguales, y bueno, el comportamiento fue distinto. Bueno, vamos a la pregunta polémica. Vos un poco sí, pregunta polémica, un poco vos lo mencionaste, pero bueno, es muy interesante, así que quiero recuperarla. Si alguien te dijera que así es fácil escribir, esta discusión que vos comentaste recién, que es decir, haciéndolo con inteligencia artificial, en realidad no es tuyo, no es de tu autoría, ¿qué le dirías a esa persona? Bien, además del proceso que expliqué, que a veces se puede explicar más o menos en detalle, mi respuesta es, si a uno le preguntan, yo vengo de Río Tercero, ¿no? Y si a uno le preguntan, y yo vine manejando el auto, y a alguien le preguntan, ¿vos viniste o te trajo el auto? ¿No? Mi respuesta inmediata es no, yo vine manejando un auto, una máquina, una herramienta que necesita determinadas condiciones, y que sin esa máquina no hubiera llegado a ese lugar, pero me permitió no solo ahorrar tiempo, sino potenciar algunas cuestiones que uno tengo que hacer. Desde esa analogía, la respuesta es similar. El que llegó, el producto sí, lo considero propio, pero con la asistencia necesaria en algunos casos, complementaria en otras, de una herramienta que permite potenciar lo que uno va pensando y lo que uno va desarrollando y lo que uno va generando, ¿no? Y ahí entra inevitablemente la autoconciencia y también la sinceridad en nosotros, en los estudiantes, en los docentes y en todos lados, ¿no? Me estaba acordando justo que también otra estrategia que usaba, a veces uno no tiene siempre todas las ideas como muy claras, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, ¿y por dónde voy? ¿Y qué hago? Y a veces parecía medio loco. A veces lo que hago es grabarme un audio con ideas, y después porque cuando uno habla, como por ahí dice más ideas, y ese audio se convierte en texto con Notebook LM, y ese texto se genera en ideas, y esas ideas las sistematizo con IA, y ahí queda un resumen interesante de ver si es lo que yo quiero decir, por ejemplo. O en papel, uno le saca una foto al papel y le pide que sistematice algunas ideas, y también lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué considero que es propio? Porque tiene mucho, o todo, de mi tiempo, de mis ideas, de mi mirada, de mis aportes, de mi experiencia, de mi recorrido, de mi redacción, y desde ahí me parece que es interesante, porque plantea también formas distintas. Uno ha escrito mucho a lo largo del tiempo, yo provengo de la comunicación, y esta es otra forma de proponer la redacción de este lugar. Ni mejor ni peor, pero distinta, pero que puede ser propia, que puede ser particularizada y que puede ser individualizada también. Sos el que maneja el auto. Soy el que maneja el auto. Claro. Bueno, si pensamos en la educación dentro de 10 años, ¿cómo la imaginas? ¿Qué rol crees que van a jugar los docentes en este mundo que va a estar mediado por la inteligencia artificial? Porque evidentemente llegó para quedarse, ¿no? No es una moda, no es algo pasajero. Vengamos a la 16ª edición del Congreso de acá a 10 años y ahí vemos cómo estamos. Es muy difícil hoy hablar de la educación a un mediano o largo plazo, sin duda.
y más en la vinculación con las tecnologías cuando hemos tenido eventos como la pandemia que nos sorprendió, hemos tenido eventos como la IA que nos sorprendió, hemos tenido distintas instancias que exceden a la educación, pero que nos van interpelando fuertemente. Pero yo cambiaría la pregunta, lo transformaría en otra pregunta. Y preguntarnos cuál va a ser la respuesta que vamos a dar nosotros como educación para tener la educación que queremos de acá a 10 años, ¿no? Porque también depende de nosotros la pregunta y la respuesta que se dé en este ámbito y en este contexto y en esta situación, ¿no? que nos interpela. ¿Qué vamos a hacer internamente como educación, ¿no? ¿Qué consensos nuevos vamos a establecer? ¿Qué dinámicas nuevas? ¿Qué estructura? ¿Qué referencias? Y ahí vamos a poder buscar alguna orientación y pensar cómo es la educación de acá a 5, 10, 15 o 20 años, con una necesaria actitud flexible de repensarnos en cada momento también, ¿no? Pero me parece que sí, me parece que la IA no va a ser en educación el avatar que da clases, digamos. Ahí sí, no. A mí, no es que no quiera que ocurra, me parece que no va a ocurrir. Me parece que no es ese el camino, la despersonalización completa del proceso educativo y de que haya siempre una máquina y nunca un humano, ¿no? Pero ¿qué pasa al interior de la educación y cómo va a ser? Bueno, depende de nosotros la respuesta. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Lo que conversamos y esto, ¿qué esperamos de los docentes? ¿Qué esperamos de los estudiantes y de los gestores? Bueno, un poco ya lo dijiste, ¿no? Es volver a pensarnos, reconfigurarnos, refuncionalizarnos, pensar de otra manera a la educación y bueno, y a nosotros como los gestores de esto. Bueno, ¿querés mostrar? ¿Querés contar un poquito? Y abrimos el espacio para las preguntas del público. ¿Me paro? Como para ver solamente la pantalla simplemente. Es táctil, buenísimo. Bien. Y esto en realidad era un video, no sé si lo vamos a poder reproducir. No sé si está. A ver ahí. No, ahí se fue otra. ¿Cómo hacerle clic al video? Ahí está. Ahí. Bajando un poquito la flechita. No. En la pantalla anterior ahí y bajando la flechita. Ahí. Ahí clic. Ahí está, excelente. Y si las preguntas que solíamos hacernos sobre la educación llaman a sí, y si la irrupción de la inteligencia artificial no solo transformó las respuestas, sino también nos cambiaron radicalmente las preguntas. Este libro es una invitación urgente y necesaria a mirar el presente educativo con otros ojos. Nos cambiaron las preguntas, proponen una reflexión profunda, crítica y situada sobre los desafíos y oportunidades que trae la inteligencia artificial a los saberes, a los vínculos pedagógicos y a las formas de enseñar y aprender. No se trata de incorporar tecnología como accesorio, sino de comprender cómo nos interpela, cómo reconfigura sentidos y qué decisiones éticas, políticas y didácticas debemos animarnos a tomar. Pedro Figueroa, educador apasionado y protagonista del debate latinoamericano sobre el día de educación, nos ofrece un recorrido amplio, riguroso y provocador por ideas, experiencias y proyecciones que dialogan entre sí y con el entorno. Cada artículo es una pieza que encaja en un mapa mayor, el de una educación en plena metamorfosis que exige ser reconstruida colectivamente. Este no es un libro técnico ni un manual de herramientas, es, ante todo, una guía para quienes se atreven a hacerse nuevas preguntas, a cuestionar lo establecido y a diseñar otros futuros posibles.
porque el verdadero acto pedagógico, hoy más que nunca, comienza cuando nos animamos a pensar distinto, aceptamos el reto de responder diferente, porque nos cambiaron las preguntas. Bueno, ahí obviamente está hecho con IA, ¿sí? Una especie de avatar animado. Y la intención también era resaltar esto al último que decía, bueno, si nos vamos a animar nosotros a responder a estas nuevas preguntas, ¿no? Y a cómo vamos a estar respondiendo relacionado a lo que conversábamos ahora al último también, ¿no? Pasamos ahí. Una decisión que ha sido también, porque esto tiene que ver con cuestiones propias, ¿no? Que a veces no, pero digo, tiene que tener algo diferente por ahí a lo habitual, porque la IA rompe con lo habitual. Entonces el formato es apaisado del libro, no es vertical, es horizontal, ¿no? Y está pensado así, inclusive también, bueno, este es un poco el índice, ahí están los 3 prólogos, hay una introducción, y muestra un poco también los temas de los que habla, el reemplazo del docente, más allá de ChatGPT, la cuestión de la transformación pedagógica, las competencias de los docentes, los estudiantes. Pasamos ahí, el siguiente. La ética, la privacidad, análisis de datos, formación docente, calidad educativa, gestión directiva, investigación, como asistente y demás. Pasamos ahí un poco más. Inclusive la posibilidad de no usar ya en las clases y por qué, cómo se piensa desde ahí. Y también el formato, avanzamos un poquito, el formato horizontal tiene que ver con unas imágenes que se incluyeron. Ahí están las herramientas de IA generativa utilizadas, algunas de imágenes, de texto, de procesamiento de información, buscadores, académicas, de correctores de redacción, de estilo, de lenguaje. La verdad que es todo, y son herramientas de uso habitual, ¿no? Por eso digo que es más que ChatGPT, ¿no? Y es más que pedirle, haceme esto y me fui. Avanzamos ahí un poquito. Y les decía, el formato horizontal también tiene que ver con que los artículos originalmente también estaban pensados con una imagen que los ilustraba, generada con inteligencia artificial, que también es muy interesante porque uno tiene que decirle que la imagen diga lo que uno quiere que diga sobre el artículo. Entonces, bueno, también me parecían interesantes incluirlas, así que cada artículo tiene su imagen de cabecera generada por inteligencia artificial, con una misma estética, porque todas parten con un mismo prompt y con una misma herramienta, pero que van ahí pensando el aporte también desde lo gráfico, ¿no? Esa es un poco alguna de las páginas ahí. Avanzamos ahí un poquito y este sería el QR, porque otra decisión fue que también acá es donde uno entra la propia producción, pero bueno, es un libro autogestionado, es digital, es de descarga gratuita, es de código, es de acceso abierto, y la idea es ponerlo a discusión en este ámbito en el que no hay cuestiones acabadas ni mucho menos, y hay mucha producción y hay mucha gente que está pensando mucho y muy bien este cruce de tecnología y de inteligencia artificial con la educación, ¿no? Así que bueno, desde ahí era la propuesta y también lo estaremos compartiendo para poder trabajarlo desde ahí. Así que bueno, era un poco mostrarlo también desde lo estético. Es muy lindo, estéticamente es muy lindo, la verdad es muy interesante. Bueno, Pedro, no sé si habrá alguna pregunta del público. Te invito a transmitir algunas palabras finales a modo de reflexión, ¿te parece? Sí, y después me interesa tu mirada. Como reflexión final, decir desde lo positivo que tenemos una nueva e inédita oportunidad para transformar la educación desde la interpelación que hace una tecnología tan fuerte como la inteligencia artificial, pero que deja en evidencia que lo humano sigue siendo imprescindible para potenciar las tareas y lo que tengamos que hacer. La IA puede reemplazar algunos momentos o algunas cuestiones automatizadas, pero no va a reemplazar nuestra capacidad de proyectar, de buscar, de analizar, de indagar,
de buscar nuevas oportunidades en la producción de conocimiento, ¿no? Pero también hay que tomar noción de que no es cualquier herramienta y de que es muy potente y que desde ese lugar también necesita que la comprendamos, que sepamos de qué hablamos, que nos pongamos de acuerdo y que transformemos lo que haya que transformar, ¿no? Doy siempre este mismo ejemplo, los trabajos finales de grado y de posgrado. Bueno, es toda una cuestión, ¿no? Porque hoy se están presentando producidos por inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ponemos todas las energías y los recursos económicos, inclusive, en el control? ¿O fortalecemos nuevas miradas y propuestas de cómo producir conocimiento en un trabajo final de grado de posgrado? Bueno, eso me parece que simplifica y sintetiza un poco la propuesta y el planteo de lo que hoy significa la IA aplicada a la educación. Muchas gracias, Pedro. Yo escribí unas palabras después de leer el libro, así que vamos a cerrar con eso. Bueno, después de escucharte, nos queda claro que la inteligencia artificial no es un destino, sino que es un punto de partida. No se trata de preguntar, como bien dijiste, qué lugar va a ocupar la tecnología en la educación, sino qué lugar queremos darle nosotros, como docentes, como estudiantes, como equipos de gestión, para que potencie justamente esto que vos decías, ¿no? Lo más humano, que es la creatividad, la curiosidad, la empatía, la capacidad de aprender juntos también, ¿no? Potenciar esas capacidades creo que es fundamental. El libro, nos cambiaron las preguntas, aportes para repensar la educación en tiempos de inteligencia artificial, no ofrece, como ya nos comentó Pedro, respuestas cerradas, sino que nos invita a reflexionar, a incomodarnos, a abrir caminos. Y vos retomas las palabras que, bueno, le atribuyen a Benedetti, que será otro debate. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas como un faro, ¿no? Para entender el presente educativo. Hoy nos vamos seguramente y claramente con más interrogantes que certezas, pero también con la convicción de que esas preguntas son las que nos van a permitir construir una educación más justa, más innovadora, más inclusiva. Por eso invito a todos a leerlo, a descargarlo, ya que es gratuito, es de código abierto, a leerlo con calma, a discutirlo, que es lo que vos también haces, ¿no? La invitación a discutirlo en comunidad y sobre todo a poder ponerlo en acción, en las aulas, en los proyectos, en algunas decisiones pedagógicas que tomemos. Porque la educación del futuro no empieza mañana, empieza hoy, con las preguntas que nos animamos a hacernos, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo, Pedro. Muchas gracias, un placer, realmente. Muchísimas gracias, Analía. Gracias por la predisposición, por el tiempo en el medio de lo que significa un fin de año en un área como educación a distancia. Valoro muchísimo las palabras, la mirada, la predisposición y el acompañamiento. Ha sido un placer. Y también agradecer al Congreso por este espacio, por esta oportunidad y a cada uno y cada una de los que han podido escuchar esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias.